Hola, ¿qué tal a todos? Soy Kazu. Sean bienvenidos a un video muy especial, ya que este será el primero de una serie que quiero realizar sobre películas o series en las que, como dice el título, se rompe el lore. Pues verán, esto es acerca de esas películas o series en las que anteriormente en otras relacionadas ya se habían establecido ciertas reglas o ciertas cosas y luego de un momento a otro en otra la rompen todo lo que habían dicho o varias cosas que habían dicho. Entonces es como un retcon que llamarían, pero no está bien realizado, no es bueno el guión. Pareciera que los guionistas no toman en serio el guión de las películas anteriores o de las series anteriores. Entonces vamos a revisar esto y qué mejor que empezar con los crímenes de Grindelwald, de la serie de Animales Fantásticos perteneciente al universo de Harry Potter. Esta película es muy reciente y tal vez ustedes ya hayan leído, pero hay muchas cosas que esta película hace que rompen ciertas reglas que se habían establecido en el universo de Harry Potter, ya sea en los libros o en las películas. Entonces, antes de comenzar, lo primero que quiero contarles es que estas inconsistencias no van a ser sobre cosas como que rompen la continuidad de cuanto a historia o cosas como, pero el por qué está haciendo eso, me explico. Eh, para los que ya vieron la película, Grindelwald en un principio logra escapar, no es tanto un spoiler, pero si ustedes se fijaron, él hubiera podido escapar mucho antes. ¿Cierto? Eso es como una romper la continuidad, pero no tiene que ver con esto. Esto más bien vamos a hablar es del lore, de reglas que establecieron sobre el mundo que se rompen durante la película. Y hay bastantes, hay muchas. Entonces, sobra aclarar que de una vez les voy diciendo, spoilers. Si no han visto la película y no quieren dañar nada de la película, mejor paren en este momento, porque voy a hablar de muchas cosas que hablan durante la película, a la mitad, al final. Entonces, mejor si quieren evitar los spoilers, váyanse ahora. Y bueno, voy a dividir también el video en dos partes. La primera son estos errores de continuidad que por ciertas cosas que iré mencionando, digamos que podríamos dejar pasar. Estos errores en el lore que podríamos dejar pasar, podríamos justificar de cierta manera. Y otros que no tienen justificación. Uno no entiende cómo diablos metieron eso en el guión. Entonces, pues, comencemos primero con lo que tiene justificación. El Accio del Niffler. Verán, durante la película, si ustedes vieron, varias veces Newt hace el hechizo de Accio, que es el de atraer cosas. Accio esfero, trae el esfero, Accio celular, que muchas veces quisiéramos tener, Accio llaves de la casa, que no las encuentro. Este hechizo es muy útil. Sin embargo, hay una cosa que se estableció más que todo pues por fuera, digamos, de los libros. No lo especifican en los libros, o al menos no me acuerdo si les especifica en alguna parte. Creo que no. Pero J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, estableció en unas preguntas que le hicieron en algún momento que este hechizo solo se puede hacer en objetos inanimados. Por eso uno no puede decir Accio esposa y que mi esposa no sé dónde está, entonces que venga a mí a donde estoy. Accio perrito, a traer un perrito, etcétera. Y ya ven a lo que me refiero, los que ya vieron la película, resulta que el Niffler, uno de los animales fantásticos del universo de Harry Potter que se hizo muy famoso con la primera película de Animales Fantásticos y que está de regreso, pues el Niffler en varias partes como que se va, se pierde y, o bueno, o está por ahí y Newt hace el hechizo Accio Niffler y el Niffler de una vez sale volando hacia donde él está. Entonces esto rompe lo que había dicho J.K. Rowling. ¿Y por qué es justificable? Porque lo que dijo Rowling va para lo que pasa en los libros. Verán, desde mi punto de vista, y esto con esto también voy a justificar algunas de las cosas siguientes, es que vamos a separar las películas de los libros.
Entonces, si cosas que se dijeron en los libros o en el universo de los libros pueden no necesariamente pasar en las películas. Entonces, si J.K. Rowling dijo que el hechizo de Accio no solo funciona en objetos inanimados y no en seres vivos, puede ser en el universo de los libros y no necesariamente en el universo de las películas. Nunca vimos que se justificara que en las películas de Harry Potter dijeran eso no se puede hacer. Nunca los vimos hacerlo, pero de todas formas nunca dijeron que no se puede. Entonces podría justificarse en este caso. Minerva McGonagall. Ok, esto es algo de lo que se han quejado mucho los fans de Harry Potter con esta película, y es la aparición de Minerva McGonagall en dos momentos. Uno durante los sucesos de la película que ocurren en 1927 y otra varios años antes, no recuerdo bien en qué año, pero ella ya estaba enseñando a cuando Newt era joven y cuando Lethal Strange eran jóvenes, estaban en el colegio y ella era ya profesora. Y siendo que se estableció que según el lore de Harry Potter, este personaje aproximadamente nació en el año de 1935, basado en varias cosas que se van diciendo durante los libros. También se sabe que cuando salió del colegio trabajó 2 años en el ministerio y luego se hizo profesora en el año de 1956. Recordemos también que ella aproximadamente entró a ser estudiante más o menos en 1947. Recordando también que ya me acordé que el libro de Harry Potter y la Orden del Fénix, creo que es la Orden del Fénix, sí, eh, ahí ella establece que lleva 39 años dando clases, entonces ahí ya más o menos nos damos una línea de tiempo. Entonces esto rompe completamente, ya no debería, ni siquiera había nacido cuando ocurrieron los sucesos de esta película. Inicialmente, después de que yo vi la película y que yo decía esto no tiene sentido, pensé, bueno, en la película no la llaman Minerva, le dicen McGonagall. Pudo haber sido la mamá o algún pariente. Pero resulta que leyendo bien lo que está establecido en Pottermore, en donde está establecido, donde está lo canon del universo de Harry Potter, sabemos que la madre de Minerva McGonagall se llamaba Isobel Ross, que era una bruja, pero el padre era un mogol. El señor McGonagall era un mogol. Entonces yo pensé también, entonces puede ser que esta McGonagall que sale en la película era la madre de Minerva y con el apellido del esposo, que en Inglaterra cuando se casan cogen el apellido del esposo. Y pues no, porque parece que la Isabel Ross nunca fue nada que ver con pedagogía, nada que ver con dar clases. Y la historia de Minerva, de hecho, eso es para otro video, pero nada que ver. Y luego, la verdad, yo no me quedé a ver los créditos de la película rara vez. O sea, termino la película y yo me voy a menos de que sepa que tiene una escena post créditos como las de Marvel. En este caso no la tiene. Entonces yo me fui, pero según lo que me han dicho, parece que sí dice Minerva McGonagall en los créditos. Entonces eso no tiene sentido, eso rompió el lore, rompió toda la línea de tiempo que se había establecido de Minerva McGonagall en los libros. De nuevo, lo mismo que el anterior, en los libros. Porque podemos estar hablando de otro universo, de que las películas no siguen esa misma línea temporal, o bueno, tal vez sí la sigan, pero en ningún momento en las películas nos dicen la edad de McGonagall puede tener perfectamente la misma edad de Dumbledore, un poco de años menos, porque pues vemos que al menos en el universo de Harry Potter los magos llegan a vivir muchos años. Entonces, si McGonagall tiene 100 años en los sucesos de Harry Potter, podría pasar, podría ser. Rompe lo que dicen los libros, tal como dije, pero en las películas no se establece que pasa esto, punto. Entonces, pues es justificable. El traje de Dumbledore. Bueno, esto es otro de los puntos que yo también pensaba viendo los trailers y pues después viendo la película es, bueno, viendo las películas de Harry Potter
viendo la descripción en los libros que hacen de Dumbledore, vemos que él usa capa, usa una pinta muy de que el que no sabe nada de Harry Potter lo ve y dice este es Merlín, ¿cierto? De como el clásico mago viejito, barbado, que es un maestro, etcétera. Y pues vemos acá que Jude Law interpreta a un Dumbledore que viste como lo que llamaríamos ahora un mogul. O sea, viste su saco, corbata muy elegante, muy bien, pero nada que ver con lo que se ve a futuro. Entonces, pues esto también rompe un poco el lore y aparte de eso, bueno, eso va más allá inclusive porque dicen que los magos, pues en Harry Potter siempre se visten diferente a los muggles y en estas películas vemos a los magos vistiendo como muggles, caminando entre muggles, no hay gran diferencia con los muggles. Pero esto yo no le pongo tanto cuidado porque ya vimos en las películas de Harry Potter que eso pasaba, que los magos caminaban entre los muggles vestidos de una manera muy similar, excepto pues vemos a Dumbledore, por ejemplo, en la orden perdón, en el príncipe mestizo, cuando recoge a Harry en un principio, él está vestido normal como él viste, como un mago, y en medio del metro de Londres, creo que es el metro de Londres. Entonces, él camina vestido de mago, no se viste así. Pero entonces recordé que en esta misma película, en el flashback, en el pensadero, creo que es que se llama así, viendo cuando él conoció a Tom Riddle cuando era niño, cuando él lo visitó en el orfanato, él estaba vestido como un mago. Él estaba vestido con una corbata, con un traje un poco extraño, no se ve bien los colores por pues, la tonalidad de los colores que le ponen a la escena, pero perfectamente lo vemos vestido como un muggle. Entonces es justificable, más o menos tengo entendido que esta escena pasa a finales de los años 30, principios de los 40 o antecitos. Entonces aproximadamente digamos unos 10 años después más o menos de lo que pasa en esta película. Entonces pues en 10 años perfectamente Dumbledore puede, 10 años antes de lo que mostraron ahí, es decir, en lo que pasa en esta película de los crímenes de Grindelwald, perfectamente puede estar vestido en saco, corbata o como lo vemos. Entonces me parece justificable, me parece bien y sería interesante ver en qué momento él dijo, bueno, ya voy a dejar de usar estos trajes. De pronto cuando lo nombraron director, porque aquí todavía no es director, él habrá dicho como no, voy ahora a vestirme de puro mago, de puro mago. Y bueno, ya que estamos hablando de Dumbledore y de cosas justificables, en este mismo punto quiero meterlo de que él es profesor de defensa contra las artes oscuras y no de transfiguraciones. Creo que era la materia que él daba en los libros, que hablan que él daba esa otra materia y no defensa contra las artes oscuras. Y también hablan de una profesora que daba defensa contra las artes oscuras en esa época, etcétera. De nuevo, estamos hablando de las películas. En ningún momento en las películas dijeron él daba transfiguraciones. Me parece, hace poco creo que vi cuando mencionan eso es en la cámara secreta y en la película La cámara secreta creo que no dicen la materia que Dumbledore daba. Entonces es perfectamente viable que en el año de 1927, siendo Dumbledore un profesor, daba defensa contra las artes oscuras. Al menos en en el universo de la película. Nagini. Bueno, aquí en esta película nos muestran a Nagini como una mujer que tiene una maldición, que a este tipo de personas los llaman maledictus, que tiene una maldición de sangre que va de hija a hija, de madre a hija, y que en este caso hace que ella pueda transformarse en un animal, pero la maldición dice que tarde o temprano se quedará convertida en este animal para siempre. Y en este caso de Nagini es una serpiente. Nos dicen que entonces que esta mujer tarde o temprano se convertirá en la serpiente que acompaña a Voldemort y que inclusive se convierte en un Horcrux. Bueno, a ver, viendo esto desde cierto punto de vista, nos damos cuenta de que en ningún momento nos contradicen esto, ni en los libros, ni en las películas. Sabemos que Nagini es una serpiente especial,
no es una serpiente normal. De pronto lo justificábamos con que fuera un Horcrux, pero puede ser que no, que desde antes ella era especial, que ha vivido tal vez muchos años. No sabemos esas propiedades de cuando ya el Maledictus se convierte en animal, cuánto tiempo pueda vivir. Puede ser. Otra cosa extraña es que no sabemos si Maledictus tiene que ser una bruja o puede ser una mogol. ¿Por qué lo digo? Porque si ustedes se fijan durante la película, no es tanto spoiler, pero pues bueno, durante la película Nagini nunca realiza nada, ningún acto de magia, se transforma en serpiente, pero nada más. Entonces, pues no es muy claro si ella es mogol o es una bruja, pero el hecho es que se puede convertir en serpiente y tarde o temprano se quedará convertida en serpiente y tarde o temprano va a ser la serpiente de Voldemort. Se sabe que es ella, porque ya lo confirmaron, es ella. O sea, ya en entrevistas y cosas así se han dicho, es ella, seguro, es ella. Porque en un momento yo pensé, no, que como es una maldición que hay de madre a hija, de pronto ya tendrá una hija y luego otra hija y luego otra hija, y algún día una de esas también se llamará Nagini y será la misma serpiente o algo así. Algo que yo leí también es como, ¿qué cosas? Entonces, ¿cómo supo Voldemort también que la serpiente se llamaba Nagini? ¿Cómo se lo dijo? Pues recordemos, Voldemort habla Parcel. Entonces la serpiente habló con él y le dijo, hey, se presentó con su nombre. Eso no rompe ni nada. Pero lo que sí rompe el lore, pues es que no sabíamos que Nagini originalmente había sido una mujer con una maldición. Pero les digo, eso es justificable también, porque en ningún momento rompe nada de lo que nos han dicho, porque de hecho nunca nos dijeron, ella siempre fue una serpiente, nunca fue una humana. O sea, nunca nos pasó por la cabeza y ahora lo ponen y nosotros decimos como, bueno, está bien, no rompe nada, no pasa nada. Al contrario, lo hace un personaje, a mi parecer, más interesante. Bueno, el siguiente punto, spoilers, vuelvo a decir spoilers porque vamos a hablar del final de la película y ya saben a lo que me refiero. Aurelius Dumbledore. Supuestamente, Credence siempre fue un hermano perdido de Dumbledore. Quitando el tema de que esto parece sacado de telenovela mexicana, bueno, no voy a... algo, un momento paréntesis, en este video no vamos a hablar de las opiniones de la película, si es buena, si es mala, si les gustó genial, si no les gustó genial, solamente estamos hablando de cosas de la historia, ¿vale? Bueno, volviendo al tema, quitando el hecho de que esto parece sacado de novela mexicana del hermano perdido, se sabe, bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Y por qué? Si es justificable. Bueno, ¿por qué lo pongo entre lo justificable? Ya les explico. Resulta que según lo que sabemos también del lore de Harry Potter, Dumbledore tuvo su padre, Percival, su madre, y solamente tuvo un hermano y una hermana, Ariana y Aelford. Sabemos que, de acuerdo a lo que dice en los libros, y lo intentan decir en las películas, pero no lo aclaran del todo en las películas, para los que solo han visto las películas, resulta que Ariana, cuando era muy pequeña, ella frente a unos niños moguls hizo magia y los niños moguls la atacaron, algo le hicieron y la dejaron muy mal psicológicamente, muy mal. Entonces el padre Percival mató a los niños y por eso lo echaron a Azkaban y allá finalmente murió unos años después. Resulta que la niña, por como quedó mal psicológicamente, de ahí en adelante nunca pudo controlar su magia. Entonces, pues su madre la cuidó, se mudaron a Godric's Hollow, toda la familia, y cierto día la niña, por dejar escapar la magia, algo pasó y su madre murió. Entonces quedaron solamente Dumbledore, Aelford y Ariana. Y ahí entra Grindelwald, que era amigo de Albus Dumbledore, y bueno, y entonces ahí algo resulta que lo que pasó ahí fue que en un momento ya esa amistad era como muy mala y hubo un duelo en el que hubo una pelea entre los tres, Aelford, Albus y Grindelwald, y Ariana se metió y Ariana murió en esa especie de pelea.
No sabemos cómo, no sabemos bien qué fue exactamente lo que pasó, pero el hecho es que ella murió ahí. Y ese fue el momento en que Dumbledore ya se olvidó de todo lo de Grindelwald. Pues no se olvidaría bien de él, pero ya dijo, por acá no es el camino. Y también fue el momento en que pues perdió a su hermana, fue algo muy malo para él. Entonces pues ese fue el momento decisivo de la vida de Dumbledore. Pero entonces bueno, volviendo aquí, Aurelius, ¿de dónde sale? De acuerdo a lo que dice más o menos de la película anterior, Credence nació en 1901. Resulta que a esas alturas, ya inclusive creo que ya se había muerto Ariana, había muerto la madre, había muerto Percival Dumbledore, el padre. Entonces este niño, ¿de dónde diablo salió? Esa mujer que lo tenía en el barco en la película, ¿quién era? La madre verdadera es un medio hermano perdido de Dumbledore que Albus tuvo en Azkaban. No, no le veo sentido a eso, porque yo no creo que en Azkaban permitan que pasen cosas entre los reos y él se habría juntado con una mujer y en Azkaban habrían tenido un hijo perdido. No tiene sentido que sea Aurelius. Eso mucha gente lo ha peleado y el actor que hace de el de Credence, se me olvida el nombre en ese momento, discúlpeme, pero lo que sí me acuerdo es que él ha dicho como tengan paciencia, eso se va a explicar, no se preocupen. Espero que sí. Yo diría que como eso se lo dice Grindelwald, realmente lo está manipulando y es una mentira. Y lo está manipulando con el cuento del Fénix y todo eso, pero también si nos quieren meter que él sí, bueno. Y otra cosa por la que podría justificar es que, de acuerdo, volvemos a lo mismo de los temas anteriores. Estamos hablando de las películas, no de los libros. Entonces, en los libros se explica exactamente qué fue lo que pasó. En las películas dicen que Ariana murió por culpa de Dumbledore en un duelo, no sé qué, pero no explican claramente qué pasó con el padre y la madre. Entonces aquí sí nos pueden justificar que por allá tuvieron otro hermano que después se perdió y luego ya se murieron, etcétera, etcétera. Quién sabe cómo nos van a justificar esto, que rompiendo lo de los libros, pero pues sí podríamos decir que es justificable por esta misma razón. Bueno, ahora comenzaré con los que definitivamente no se pueden dejar pasar. Esos aspectos que quebraron el lore de las películas contradiciendo cualquier cosa y no tienen explicación. Primero, el hechizo de memoria de Jacob. Al final de la película anterior vimos como hubo un hechizo de memoria que afectó a muchas personas, incluyendo muchos muggles, incluyendo a Jacob, haciéndole olvidar lo que había pasado. Hasta ahí normal, y vemos al final como Queenie llega donde está él y él aparentemente no recuerda nada. Vale. Ahora en esta película nos dice él que recuerda todo, que porque se le borró de la memoria fue las cosas malas y solo se acuerda de las cosas buenas. Así no funcionan los hechizos de memoria. Y eso ya fue algo que nos establecieron en las otras películas. Recordemos, por ejemplo, la cámara secreta y los hechizos de memoria de Gilderoy Lockhart. Entonces, y aparte de eso, pues acá muestran que, pues aparentemente, se puede así ya como que curar el hechizo de memoria. Ya sabemos que eso sí se puede hacer. Vale la pena recalcar que al Gilderoy Lockhart no se le pudo hacer porque el hechizo de memoria que lo dejó sin memoria a él al final de la película fue por culpa de uno que él iba a lanzar y se le devolvió porque la vara estaba rota. De la vara de Ron, ¿se acuerdan? Listo. Entonces, pues ¿por qué ahora Jacob sí puede recordar las cosas buenas y no recuerda las cosas malas? Porque es algo que se sacaron de quién sabe dónde los guionistas. Eso va en contra de todo lo que ya habían dicho. ¿Por qué no dijeron simplemente como no, Queenie hizo un hechizo y me devolvió la memoria y ya me acuerdo de todo lo que pasó? Tarán, listo. Y ya, y no necesita más explicación. No necesitaron haber quebrado el lore de los hechizos de memoria. O sea, no tiene justificación. ¿Por qué hicieron ese cambio? ¿Por qué metieron eso así? Se complicaron demasiado y terminaron quebrando completamente la continuidad de los hechizos, de cómo funcionan los hechizos de memoria. Grave. Siguiente. ¿Cómo es que Credence sigue con vida? Verán,
los que vimos la película anterior nos establecieron que este clase de personas que llaman los Oscurials son muy raros y no viven mucho. A ver, nos establecieron lo siguiente. Resulta que hay un ente que se llama un Obscurus, que es un ente parasitario que vive dentro de una persona a la que llamaban el Oscurial. ¿Qué es esto? Resulta que un Oscurial es un niño mago que por razones ajenas a su voluntad ha tenido que reprimir su magia. Entonces esto le deja cicatrices graves físicas y psicológicas, y ya llega el punto en la adolescencia en que esa magia que tiene interna explota. Eso se convierte en Oscurial, que es como esta especie de seres que son como un humo negro que viven dentro de ellos. Generalmente cuando el Oscurial sale, el niño muere. Eso nos establecieron en la película anterior. Es raro que un Oscurial llegue a la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Por un lado, Credence es un joven, pero no es ni tan joven, no tiene 15, 16 años, ya tiene como 25, creo que tiene ya. 25, 26 años, algo así. Creo que nació en 1901, 1927, sí, 26 años. Entonces, ¿cómo llegó a esa edad? Segundo, ¿cómo es que no murió en la película anterior cuando vimos que el cuerpo se le deshizo completamente? ¿Cómo volvió a existir? ¿Cómo llegó a París? ¿Qué pasó? No nos dicen nada, sino simplemente nos meten una vez. Credence está vivo. ¿Por qué está vivo? ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Tarán, porque sí. Entonces, no, que él es especial. Pues sí, pero ¿por qué? No, o sea, es guionismo barato, guionismo perezoso. Como, uy, está vivo porque sí. Debieron haber hecho como un, ya, desde los trailers ya nos dicen, él está de vuelta, él está vivo. Pero nos debieron establecer, no sé, alguna forma interconectar diciendo, es que pasó esto. No nos dicen nada. No nos dicen cómo vivió, cómo sobrevivió, cómo hizo. Y entonces ahí lo peor es que están rompiendo el lore que nos establecieron en la misma película anterior. Entonces, pues ahí sí más grave todavía. Y no tiene justificación alguna. Siguiente punto. El pacto de sangre de Grindelwald y Dumbledore. Bueno, que haya pasado un pacto de sangre no está por fuera, nunca nos han establecido qué es eso, pero es algo nuevo y es aceptable. Resulta que Grindelwald y Dumbledore en su juventud hicieron un pacto de sangre para que ninguno peleara con el otro. Y esto, de alguna forma, este pacto por alguna magia se convirtió en una especie de medallón que quedó en poder de Grindelwald, y al final de la película Newt, con ayuda del Niffler, lo recupera y se lo da a Dumbledore para romper el pacto de sangre, y que con eso Dumbledore pueda pelear con Grindelwald, algo que sabemos que ya va a pasar, porque ya nos establecieron que el duelo, lo que hizo más famoso a Dumbledore fue que derrotó a Grindelwald en un duelo espectacular en los años 50. Aparentemente, esperemos que eso siga así en las películas. Pero entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿En qué momento se hace ese pacto? ¿En qué momento de la línea de tiempo pasó ese pacto? ¿Por qué? Porque sabemos que, como les dije anteriormente, hubo un duelo, una pelea que hubo entre Aelford, Dumbledore y Albus Dumbledore y Grindelwald, en la que murió Ariana. En ese momento ellos pelearon. ¿Qué significa? Que este pacto debió haber ocurrido después de eso. Pero Ariana estaba muerta. Ariana murió por culpa de eso. ¿Cómo Dumbledore va a decir como por culpa de este tipo murió mi hermana, algo pasó acá, mi hermana está muerta, hagamos este pacto? Nunca voy a luchar con usted. ¿Por qué? Esto debió haber pasado antes. A menos de que nos digan que Ariana murió por alguna otra cosa, yo no sé. Pero eso ya nos establecieron, ya que Ariana efectivamente murió de una forma así muy, o al menos muy similar. Nos lo establecieron en las películas de Harry Potter.
Entonces esto también rompe el lore porque rompe la línea de tiempo que nos habían dicho. Este pacto no sé bien en qué momento pasó, cómo ocurrió, qué, bueno, cómo tal vez sí, pero en qué momento fue, o fue años después, en un momento que Grindelwald se encontró con Dumbledore, Dumbledore no fue capaz de atacarlo, entonces hicieron el pacto de sangre. Lo cual podría ser creíble porque resulta que les tengo un dato curioso. Los actores que hacen del Grindelwald y de Dumbledore jóvenes en esta película fueron los mismos actores que hicieron de ellos jóvenes en las películas de Harry Potter, en las últimas que aparecen en fotos o en un recuerdo, por ejemplo, de cuando Grindelwald obtuvo la varita de saco, de la que ya hablaremos más tarde. Esos mismos actores fueron los que en esta película, los crímenes de Grindelwald, hicieron de ellos jóvenes. Entonces ya tienen unos años más que en los recuerdos que se vieron en esas películas de Harry Potter. Digamos, en esos recuerdos tenían 15 años, ahora tendrían unos 20 años más o menos. Lo cual eso puede ser, pero igual a mí me parece injustificable porque no nos dicen qué pasó, cómo, no, no tiene sentido todavía si nos ponemos a hablar de líneas de tiempo y lo que nos han dicho y nos han establecido. Entonces también rompe completamente el lore. Bueno, otro punto más que no es justificable para nada. Apariciones y muggles en Hogwarts. En películas de Harry Potter nos establecieron que nadie, con excepción aparentemente del director, se puede aparecer en Hogwarts o siquiera en los terrenos del colegio. Vemos que efectivamente, pues si no, los mortífagos podrían hacerlo, y no justificaría entonces lo que pasó en el príncipe mestizo con lo de ese armario que encontró Malfoy, etcétera, etcétera. Entonces, acá eso se rompe porque ahí vemos como gente se aparece en ese puente que es la entrada a Hogwarts. Una de las entradas de Hogwarts aparentemente, tal vez no la principal, no lo sé, cada película cambian cómo es el colegio. Pero el hecho es que aparecen en terrenos del colegio. Eso no tiene justificación. No se ve por qué. Y otro punto que veo más grave todavía es que nos establecen, y creo que lo hablan en la película, creo que en la uno o en la 2 o sea, en la piedra filosofal o la cámara secreta, que los muggles no pueden ver Hogwarts. Ellos están ahí y ven unas ruinas o no pueden entrar, no pueden tener contacto con el castillo. Y al final de la película vemos a un grupo que está ahí y entre ellos está Jacob, que es un mogul. Y también por si acaso también ahí está Nagini, que como les dije anteriormente todavía no sabemos si es una bruja o es una mogul con una maldición. Pero sí, ahí por lo menos sabemos que ahí está Jacob. Y Jacob está viendo el puente. Y no está diciendo como qué está pasando, pero como así, estos son unas ruinas. No, se ve que él ve el castillo. Él está ahí en ese puente, está de pie ahí. Entonces ahí rompió también completamente todo lo que se había establecido. El lore de los seguros, los escudos de Hogwarts contra los moguls, ahí se perdió. O algo, un hechizo o algo le hicieron a Jacob para que pudiera verlo. No nos dicen nada. Lo rompió. No tiene justificación. No tienen forma de decir es que esto, aquello, lo otro. No. Se rompió. Y último punto, al menos de los que yo me he dado cuenta. La varita de Sauco y su maestro o dueño. Bueno, sabemos la línea de tiempo que hay en Harry Potter de la varita de Sauco. Sabemos que en cierto momento el hacedor de varitas de Bulgaria, de Drumstrang, Gregorovich, tenía la varita de Sauco, pero cuando era joven se la robó un muchacho hace muchos años. Resulta que ese muchacho era Grindelwald. En ese momento, al robársela, Grindelwald se convirtió en el maestro de la varita de Sauco. Eso lo hace tan poderoso. Él tiene la varita de Sauco. Que sabemos también que el ser el dueño de la varita de Sauco, eso hace que pueda sacar todo el potencial de la varita.
Entonces, ¿qué pasa en las películas de Harry Potter? Spoilers también hay por ahí. Resulta que la varita tenía como dueño a Grindelwald hasta que Dumbledore lo derrotó. Luego, el siguiente dueño se creía que pues, Voldemort creyó que era Snape porque Snape mató a Dumbledore, pero realmente el verdadero maestro de la varita era Malfoy, porque Malfoy le hizo el Expelliarmus a Dumbledore. Ahí Malfoy se convirtió en el maestro de la varita, porque recuerden que la regla de la varita es derrotar, no matar. Entonces él derrotó ahí a Dumbledore y se convirtió en el maestro de la varita. Eso era algo que Dumbledore ya sabía y pues estaba dentro de sus planes. ¿Qué pasó? Que Harry también al final de hablemos de las películas. De la séptima película, de la primera parte de las Reliquias de la Muerte, también hace un Expelliarmus a Malfoy y ahí Harry se convierte en el maestro de la varita de Sauco. Y eso es vital porque eso causa que Voldemort no le pueda ganar en la pelea final, porque él está usando la varita cuyo hacia su propio dueño, y por eso la varita no funciona al 100%, puede ser por muy poderosa que sea, y no va a hacer dueño a su propio dueño, no va a hacer daño a su propio dueño. Bueno, eso acá se rompe, porque, bueno, por un lado vemos que Grindelwald tiene la varita de Sauco, y por eso es tan poderoso. Vemos que la tiene, o sea, cuando muestran la varita que él usa, esa es la varita de Sauco, la que ya nos establecieron más adelante. A los que son más seguidores de ver exactamente cuál es la varita y que sea la misma varita y seguir esas reglas de continuidad, vemos que esa es la varita de Sauco. Pero resulta que él no debería ser el maestro de la varita, debería ser Tina. Porque Tina, al final de la película anterior, le hizo el hechizo Expelliarmus y funcionó. Entonces Tina debería ser la maestra de la varita de Sauco. Y es más, durante la película, Yusuf le hace Expelliarmus a Tina. Entonces, al final de la película, teóricamente, el maestro de la varita es Yusuf. Pero Yusuf también lo vemos ahí sufrir porque ahí lo va a atacar el fuego ese azul al final, etcétera, etcétera, que no deberían hacerle daño o no debería funcionar, etcétera, no, etcétera, etcétera, porque se pierde todo. En este momento, aparentemente Grindelwald sigue siendo el maestro de la varita y no debería hacerlo. Está rompiendo la línea temporal de los dueños de la varita. Listo. De hecho, mucha gente iba a decir algo de pronto iba a pasar en esta película porque vimos que Tina le hizo el Expelliarmus a Grindelwald y según la línea de tiempo, etcétera, 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 ella debería ser la maestra y algo iba a pasar en esta película. Pero no. Resulta que Grindelwald mágicamente sigue siendo el dueño, entonces se rompió también todo lo que se había establecido y muy importante en las películas de Harry Potter. También, entonces esto grave, gravísimo. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado este video. Sé que faltan cosas, lo sé, yo lo siento porque me falta analizar más a fondo. Si creen que hay más cosas que rompieron el lore de esta película, pues no duden en ponerlo en los comentarios. Probablemente haga otro video más al respecto. Y la idea es continuar con este tipo de videos. Sé que hay otras películas que rompen lo que dicen películas anteriores. Tal es el caso de las películas de Piratas del Caribe, que también algún día quisiera analizar cómo se rompe toda esa continuidad. Y otras cosas más, otras series de televisión también. Hay cosas, por ejemplo, en la leyenda de Korra, que rompen cosas de la leyenda de Aang. También me gustaría analizarla. Y cosas más así. Pero por ahora nos quedamos con los crímenes de Grindelwald, que ya sea que les gustó o no les gustó, que sea buena, que sea mala, sí definitivamente hubo cosas que no tenían nada de sentido. Personalmente, ya dando mi opinión, yo salí de esa película bastante confundido y bastante enfadado porque me rompieron muchas cosas en las que yo decía como, pero, momento, ¿qué? ¿Cómo así? No, nada que ver, ¿qué pasó? Pero se suponía que era una cosa y ahora están diciendo otra. No, grave. Me gustó analizarla, me gustó hacer este tipo de videos. Así realmente no estoy, yo tengo acá unos apuntes y estoy leyendo los apuntes, pero no tengo un guión exacto y me gusta así hablar. Si les gustó este video, también díganme también de qué otras cosas les gustaría que hablara de este modo.
Y bueno, vamos a dejar aquí por ahora. Soy Casu y que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.